¿Qué está estorbando nuestras oraciones? ¿Qué está estorbando nuestras oraciones? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, verso número 22. Mateo 21, 22 dice la palabra: y todo lo que pidieres en oración, dígalo usted, creyendo, lo recibiréis. Vamos a leerlo nuevamente. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y usted dice, hay una garantía en la palabra de Dios que nuestras oraciones no quedarán sin respuesta. Voy a repetirlo. Hay una garantía en la palabra de Dios que nuestras oraciones no quedarán sin respuesta. Y estas palabras de Jesús nos deben llenar de confianza para que al orar, escuche bien, para que al orar y clamar por nuestras necesidades y los anhelos de nuestro corazón, podamos tener la seguridad de que Él nos está escuchando y confiar que lo que estamos pidiendo en oración se hará realidad en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero seguramente usted se ha preguntado lo que yo alguna vez me he preguntado: si tenemos esa garantía de parte de Dios, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Amén. ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿O solamente yo? Si usted y yo tenemos la garantía que dice Mateo, que todo lo que pidieres en oración, creyendo que va a venir, lo recibiréis. ¿Cuántos lo creen? No, ¿cuántos lo creen? Pero ¿cuántos se han preguntado por qué no llega la bendición? ¿Cuántos se han preguntado por qué lo que yo pido no me llega? A ver, ¿alguien? Y si usted está en casa escuchando esta palabra hoy, de pronto usted se ha hecho la pregunta: ¿por qué no recibo lo que pido? Pero la palabra me enseña que tengo algunas respuestas para esa pregunta. Y una de las respuestas sería porque hay barreras que están estorbando mi oración. Hay cosas que están estorbando mi oración. Todos quisiéramos, todos queremos que esta palabra se haga realidad. Cuando decimos y todo, ¿cómo dice el texto? Y a veces los hemos usado y hemos dicho: pida todo lo que quiera, que Dios se lo va a dar. Entonces la gente comienza a pedir y a pedir y a pedir y a pedir, y ven que las cosas no salen y se preocupan, se angustian. ¿Por qué no recibo? Si la palabra dice, si el pastor me dijo, si me prometieron que si pedía Dios me traería el milagro, ¿por qué no se da? Y a veces nos hemos sentido como el salmista en el Salmo capítulo 22, verso 1 y verso 2. Salmo 22, 1 y 2. El salmista dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día. ¿Y qué pasa? Y no respondes. Y de noche, y no hay para mí reposo. Es posible que en este día domingo haya alguien que se haya sentido igual que David cuando escribió este salmo. Probablemente nos sentimos desamparados. Probablemente sentimos que Dios está lejos de nosotros. ¿Y por qué pensamos que está lejos? Porque nuestra oración no tiene respuesta. ¿Habrá alguien aquí que se ha sentido así? ¿O usted todo lo que pide le sale? No vayas a abrir la boca y es como el cajero, ahí está la bendición.
Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay oraciones que no tienen respuesta? ¿Por qué uno pide y no se da el milagro? ¿Por qué uno ora y le dice a Dios y presenta su petición, su oración, su necesidad, pero no está la respuesta? Y a veces nos hemos sentido que Dios está lejos de nosotros, porque somos humanos. Y en algún momento de su vida usted se ha sentido así. Si no se ha sentido, va a sentirse en algún momento así, que Dios no le escucha, que usted está orando y que la oración es perdida. Pero hay barreras, hay obstáculos, hay cosas que están estorbando tu oración, me mostraba el Señor. Y vamos a reflexionar en algunas de ellas. Muchas veces, escuche bien lo que voy a decir, el silencio de Dios es un llamado a revisar nuestras vidas y nuestro corazón. El silencio de Dios, no siempre, pero muchas veces el silencio de Dios es un llamado a revisar nuestra vida y nuestro corazón. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos comprender qué es lo que está estorbando o qué está afectando mi comunión con Dios y qué está afectando, escuche, la respuesta a mi oración. ¿Alguna vez Dios se ha quedado en silencio contigo? Otra vez pregunto, ¿alguna vez Dios se ha quedado en silencio contigo? Pero usted una vez se enoja con Dios por el silencio. Cuando el silencio que Dios tiene para con nuestras peticiones puede ser que está esperando que usted ponga en orden su corazón, que usted ponga en orden su vida, lo que está estorbando, y revise su corazón y su entorno. Sí, pero pastor, si tengo la garantía de que Dios va a responder mis oraciones, ¿por qué hoy tengo tantas oraciones sin respuesta? La respuesta a que nuestra oración no dé fruto no está en Dios, sino en nosotros. Vuelvo y lo repito. Que nuestra oración no dé fruto no está en Dios, sino en nosotros. Y vamos a aprender eso en esta hora en el nombre de Jesús. Porque a veces decimos, Dios no me quiere ayudar, Dios no está conmigo, Dios me olvidó, Dios no me quiere sanar, Dios no me quiere bendecir, Dios no quiere restaurar mi matrimonio, Dios no me quiere levantar, Dios no me quiere abrir esa puerta. No, la respuesta a que mi oración no tenga fruto no está en Dios, está en mí. Tiene que ver con algunos obstáculos, con algo que está estorbando la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Número uno, ¿qué puede ser? Número uno, mi incredulidad y duda. Mi incredulidad y duda. Recuerden que estamos basados en el texto de Mateo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces la gente dice, como el texto dice todo, ¿qué será todo? Y nosotros a veces decimos, pida todo, pida todo. Y entonces nos pegamos de ahí. El punto es que, ¿por qué no llega todo lo que pedimos si la Biblia dice que vamos a tener todo lo que pedimos? Número uno, mi incredulidad y mi duda. Santiago capítulo 1, verso número 6 y verso número 7. Santiago 1, 6 y 7. Dice la palabra de Dios, pero pida con fe. ¿Pero pida con qué? Pero pida con fe, no dudando ¿qué? Nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
Ahí está la respuesta. Ya no tenía yo ni que predicar ese punto. Mire, el texto dice algo muy claro. La duda y la incredulidad es una barrera que impide que mis oraciones sean eficaces. Es decir, la oración, escuche, sin fe es una oración vacía. Es una oración, escuche esto, que no se puede conectar al poder de Dios. Voy a colocar un ejemplo más claro. Todos tienen teléfono, ¿cierto? Celular. Todos tienen celular, ¿cierto? Y su celular tiene una aplicación que dice Wi-Fi, ¿cierto? Está bien. Usted tiene teléfono, llega a un lugar y se pone bravo porque no hay internet. Su móvil está ahí, pero usted no se puede conectar a internet. Y se enoja con todo el mundo y después va y mira que era que no había activado el Wi-Fi. Igual pasa con la oración. Hay gente orando sin activar el botón de la fe. Están orando sin activar el botón de la fe. Están pidiéndole a Dios sin activar el botón llamado fe. Entonces, usted tiene el móvil, tiene el celular ahí y se enoja con todo el mundo porque el Wi-Fi no le entra, porque no tiene señal, porque no tiene internet. Pero usted no se ha dado cuenta que no tiene el botón activado del Wi-Fi. Igual cuando tú vas a orar, debes conectar tu oración. Y la manera para conectar la oración se llama la fe. Si yo oro sin fe, voy a orar y no va a llegar la conexión. En otras palabras, lo que conecta mi oración al cielo se llama la fe. Para que Jesús lleve esa oración al trono del Padre Celestial, tiene que haber fe en mí, porque en Dios siempre está el deseo de bendecirnos. Pero usted y yo nos hemos vuelto incrédulos muchas veces. Una oración sin fe es una oración que no se conecta con el poder y las maravillas de Dios. Pastor, ¿por qué lo dice? Sencillo, Hebreos 11:6 lo dice. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe. ¿Pero sin qué? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice, pero sin dinero. No. ¿Pero sin qué? Hay gente queriendo agradar a Dios haciendo otras cosas. Y lo más sencillo es teniendo fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice la palabra de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿y qué más? Y que es galardonador de los que le buscan. La duda hace que mi oración no dé fruto. Grábese esto, la duda hace que mi oración no dé fruto. ¿Qué es dudar? Dudar es desconfiar de Dios. Y Dios quiere que usted y yo confiemos en Él. ¿Cómo? De todo corazón. En otras palabras, podríamos decir que dudar del poder de Dios es pecado. Porque ninguna oración que se haga dudando puede agradar a Dios. Dice, pero sin fe es imposible, pero sin fe es imposible. ¿Qué cosa, iglesia? Agradar a Dios. Y aclara, porque es necesario. ¿Por qué qué? Que el que se acerca a Él, ¿qué tiene que haber? Crea. Crea que qué? Que Él existe. Usted no puede ir a pedirle a alguien o algo que no existe. Número 2, después de que usted cree que Él existe. Número 2, que es galardonador. ¿Qué es galardonador? Que premia a los que le buscan. Así que si te metes en fe a pedirle a Dios, los milagros van a comenzar a venir en el nombre de Cristo Jesús. Porque es que muchas veces tú estás orando con el botón desactivado. Aló. Pero si junto con tu oración llega la duda, tu oración será estéril.
La palabra dice que el que ora y duda no recibirá nada. Devolvámonos por favor a Santiago, el 7. Santiago 1:7. 1:7. Yo te espero, tranquila, no te preocupes. Dice, donde dice, no piense pues quien tal haga. Ojo, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de quién. Quien tal haga qué. Que ore y qué. Y dude. Que ore y no crea. Quien hace esto, vuelva y acuéstese porque no va a recibir nada. Siéntese ahí a esperar porque no va a recibir nada. Cuando tu oración va acompañada de duda, por eso es que pasan días, meses, usted diciendo, pero Dios, ¿por qué no me escucha? Pero Dios, ¿por qué no me escucha? Pero Dios, ¿por qué no me escucha? Sencillo, porque tu oración no estaba activado el botón de la fe. ¿Alguien está conmigo hoy? La duda hace que tu oración no dé fruto. Donde hay incredulidad, Dios no puede hacer nada. ¿Está conmigo? Donde hay incredulidad, Dios no puede hacer ¿qué? Nada. Les voy a mostrar un pasaje de la palabra donde Jesús no pudo hacer nada. Mateo capítulo 13, verso 53 al verso 58. Dice la palabra: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, ojo, vino a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Ojo, ¿de dónde pues tiene este? ¿Cómo le dijeron? Este. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros porque él no quiso, a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué detiene tu milagro? ¿Dios quiere hacer milagros? ¿Dios va a hacer milagros? ¿Quién no lo ha dejado de hacer milagros? Usted. La gente decía: ¡ey! Y, ojo, dice la Biblia, se maravillaban. Uy, tremendo mensaje. Uy, lo que está haciendo. Wow. Pero después dijeron: oiga, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? Entonces decían: ay, sí, ese es. ¿Y de dónde aprendió a hacer tantos milagros? ¿De dónde salió con tanta palabra? Y se pusieron a mirar. Escuche, les ganó más la incredulidad que lo que Dios estaba haciendo. Si yo veo que Dios está haciendo milagros, ¿qué me importa el resto? Si usted ha visto que Dios ha hecho milagros, ¿qué le importa lo que la vecina dice? ¿Qué le importa lo que su familiar dice? ¿Qué le importa lo que los medios dicen? Usted le crea la palabra de Dios porque Dios lo ha dicho. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros los cristianos somos más incrédulos que la gente de afuera. Alguien que viene a la iglesia primera vez, segunda vez, ¡pum!, recibe el milagro. Usted dice: y yo llevo 10 años. Y esa persona acaba de llegar a la iglesia y mírela, esa persona acaba de venir enferma y ya Dios la sanó, y yo llevo enfermo meses. Porque esa persona que vino a la iglesia primera vez no cuestiona. Pero usted, como cree que tiene todo el conocimiento de Dios, todo lo cuestiona, todo lo pregunta, todo le pone un pero y dice: ¿y cómo es que lo va a hacer Dios?
Y si no lo hizo en tanto tiempo, ¿cómo es que lo va a hacer esta semana? Yo no creo en tanta cosa que están diciendo. Ahí se perdió su milagro. Porque tú no puedes orar y dudar. ¿Por qué no hizo milagro Jesús allí? Por la incredulidad. La duda detiene tu milagro. Mire, a veces pedimos a Dios por situaciones específicas en nuestras vidas. Pero estamos tan preocupados o estamos tan afligidos que no creemos que tenga solución. ¿A alguien le ha pasado eso? Estoy hablando con gente normal. No comparada con gente que está en el tercer cielo, no. Estamos con gente que está aquí en la tierra, que cuando oran dudan. Usted comienza a pedir, Señor, ese milagro para mañana es tanta plata. Y entonces usted termina de orar y dice, ¿de dónde? Como dijo, mi familia es pobre en Manasés, dijo Gedeón, ¿de dónde va a llegar el milagro? Si no sucedió en la semana, mucho menos un domingo. ¿De dónde? ¿Aló? Entonces, usted está orando y a la vez dudando. Esa actitud estorba tu oración. La incredulidad, diga, pero yo no sufro de eso. ¿Le ha querido picar el bicho de la incredulidad? ¿Le ha querido picar el bicho de la duda? Pero hermano, no mire la duda ni la incredulidad. Mire al Dios que todo lo puede. Y si tú miras al Dios que todo lo puedes y le pides al Dios que todo lo puedes y activas el botón de la fe, los milagros vienen en el nombre de Cristo Jesús. La incredulidad se manifiesta en duda, en falta de expectativa. Por eso es que la gente pierde la expectativa. Por eso es que mucha gente llega a la iglesia sin ánimo. Vamos a ver qué me da el Señor. No, usted viene a la iglesia a arrebatar ese milagro. Usted viene como ese león a arrebatar esa presa en el nombre de Cristo Jesús. Porque aún la incredulidad se ve en su acción. Hay gente que dice que tiene fe, pero su espíritu muestra otra cosa. Su cuerpo muestra otra cosa. Usted tiene que empezar a creer. Y tiene que cortar esa barrera en el nombre de Jesús. El amor, el poder y la fidelidad de Dios tiene que enseñarnos que hasta el día de hoy Dios sigue vivo en el nombre de Cristo Jesús. Él está fiel. Así que no vas a volver a orar sin activar el botoncito de la fe. Porque si no serás como tu teléfono esperando la conexión sin activar Wi-Fi. Número 2. Usted dirá, listo, pastor, lo mío no era incredulidad. Yo soy un hombre de mucha fe. ¿Está bien? Número 2. No pedir conforme a la voluntad de Dios. Ese punto es más bravo porque Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos, ojo, ¿en quién? En Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ay, aquí viene la clave. ¿Por qué Dios no me escucha mi oración? Ahí está la clave. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, y ahí dice cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y usted dice, vamos a repetir el primer verso. Y esta es la confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Que tenemos en quién? En Él. Que si pedimos alguna cosa, que si pedimos, ¿cómo? Pero siga. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿por qué? Número 2, ¿por qué Dios no me responde mi oración? Porque posiblemente lo que estoy pidiendo no es conforme a su voluntad.
Mire, y hay muchos que se enfocan solo en la fe. Le dicen a la gente, pida con fe, pida con fe, pida con fe que Dios te va a responder. Ora con fe. Y se les olvida de decirle a la gente que hay que pedir cosas conforme a la voluntad de Dios. La pregunta sería, ¿lo que tú estás pidiendo es la voluntad de Dios? Lo que tú has estado pidiendo estos días es la voluntad de Dios. No podemos esperar recibir, escuche, lo que estamos pidiendo si lo que pedimos no va conforme a la voluntad de Dios. Grábese bien esto. Usted tiene que sentarse a evaluar si lo que está pidiendo es la voluntad de Dios. Porque usted puede llevar 5 meses, 1 año pidiendo algo y no es lo que Dios quiere para ti. Posiblemente estamos pidiendo algo fuera de los planes de Dios, fuera del propósito de Dios. Escuche, te pregunto, ¿estará Dios obligado a darnos todo lo que le pidamos en oración? No. 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 No está obligado a darnos cuando lo que estamos pidiendo va en contra de su voluntad. O cuando lo que estamos pidiendo son nuestros caprichos. La pregunta sería, ¿para qué vas a usar lo que estás pidiendo? ¿Para qué quieres que Dios te sane? ¿Para qué quieres que Dios haga ese milagro contigo? ¿Será la voluntad de Dios lo que estás pidiendo? ¿Aló? Porque podría colocarle unos ejemplos aquí, mire, voy a colocar un ejemplo. ¿Podría una mujer orar a Dios para que su amante deje a su esposa y se quede con ella? Puede orar. Eso va a empezar a pedir, Diosito, quítame el estorbo del camino. Y no sabe que Dios la puede quitar es a ella. Claro, porque el que va a robar se encomienda y que esta vuelta me salga bien y se va. Le salió bien, uy, Dios lo escuchó. No, Dios no lo escuchó. Diosito, que nos podamos organizar con este hombre que conseguí, porque es el hombre de mi vida y mi marido ya no es. Ayúdanos. Yo le digo, puede orar, pero su oración no será contestada. Usted puede orar, Señor, mira esta tierra donde voy a sembrar unas cositas que me van a sacar de pobre. Padre, ayúdame en que esta tierra dé mucho fruto y que yo pueda, lo que voy a sembrar aquí va a cosechar, se pueda vender fácil, porque necesito salir de la pobreza. Ayúdame, Diosito. Y se van y hacen penitencias y llevan oraciones, llevan dinero, comprando un milagro. Ay, pero se les dio, pastor. ¿Y usted cómo está seguro que fue Dios el que le ayudó? Dios no estaba ahí porque eso no es la voluntad de Dios. Dios no está en esa relación que se metió otro y que se sale el esposo para que se meta a ella. No, eso no es Dios. Eso es el diablo que está ahí metido. Es el Dios de ellos, el Dios de cada uno, y no es nuestro Dios. Dios no va a dañar un matrimonio para que se meta con otra. ¿Alguien está conmigo hoy? Dios mío, Padre, haz que mi jefe se enferme hoy para que no haya trabajo. Y se atreven a pedirle a Dios eso. Señor, que la universidad la cierren hoy, esta semana. Padre, que la profesora se enferme para que no haya clase y nos devuelvan de la casa, para la casa. Oh, qué oración tan poderosa. Y la profesora se enfermó, oh, Dios me escuchó. No, Dios no te escuchó. Tu brujería salió positiva. Eres un brujo. Tu hechizo, porque Dios no va a permitir enfermar a alguien para complacer tus deseos. ¿Está conmigo? Uy, se me está dando todo. Se me está dando todo, se le va a dar el infierno y sigue así. Tu oración no va a ser contestada. ¿Por qué? Porque no es una oración
de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Y cuando la oración no es de acuerdo a la voluntad de Dios, es una oración mal pedida, mal enfocada, mal dirigida. ¿Está conmigo? Mal pedida, mal enfocada, mal dirigida. Dios no te dará lo que tú le pidas, aunque lo pidas con fe. Ojo con esto. Recuerda, el primer punto fue fe, pero tenemos que añadirle el segundo. Dios no te dará lo que tú le pidas, aunque lo pidas con fe, si lo que estás pidiendo no va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? No lo va a hacer. Será una oración sin poder. Una oración que no está conforme a la voluntad de Dios. Será una oración sin poder, sin fuego, sin autoridad. En los ejemplos que le di ahorita, son cosas que sabemos que desagradan a Dios. Sí. Ahora viene el otro punto. Presta atención. ¿Cómo saber la voluntad de Dios cuando lo que estoy pidiendo parece bueno? ¿Cómo saber la voluntad de Dios cuando lo que estoy pidiendo parece bueno? Ojo, parece recto y parece de bendición. ¿Sí está conmigo? Porque nosotros como cristianos, Señor, pero es que, digamos, usted conoció a una muchacha. Usted me dijo que le preguntara, listo. Usted conoció a una muchacha. Pero, ¿qué haces tú, Pedro? No, yo voy a la iglesia. Ay, llévame. Yo quiero ir contigo. Empieza a venir la muchacha a la iglesia. Y usted no sabe que la muchacha está viniendo por usted. Pero usted comienza a interesarle, pero usted comienza a decir, pastor, está viniendo, compró Biblia, se va a hacer bautizar, canta. Y la alabanza se la disfruta y lee la Biblia y hasta toma nota y comparte los mensajes en YouTube y escribe algo que le gustó, que unción en ese culto, pero ya sabe que la unción es Él. ¿Cómo hacer usted para identificar que esa muchacha que viene a la iglesia está viniendo por usted y no por Dios? ¿Cómo hacer para cuadrarse con ella sabiendo que ella no es la mujer para su vida? Pero como está viniendo a la iglesia, tú crees que es la voluntad de Dios. Y así pasa que gente se confunde, pero es que se ve bueno, se ve tan buena, no hace daño, pero usted no sabe ¿sabía usted que el diablo se disfraza como ángel de luz? Hasta que logra el objetivo. Afuera hay hombres que son buenos, afuera hay mujeres que son buenas, pero no tienen a Cristo en el corazón. Usted es bueno y tiene a Cristo en el corazón. Usted tiene que buscar a alguien que sea buena y que tenga a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque si no te va a sacar del propósito, mijo. Entonces hay gente que dice, ay, el pastor no sabe de eso. Happy. Estas canas dicen mucho. 25 años de ministerio tienen un poco de peso. He visto pasar gente por este lugar que se enamoraron de alguien que no tenía propósito y se les sacó el propósito a ellos. He visto gente viajar a otro país sin ser la voluntad de Dios y no les ha ido bien. Pero pastor, es algo bueno, sí. No es que todo lo que brilla no es oro. Todo lo que aparenta bendición no es bendición. Pero pastor, ¿cómo hago? Porque yo todo lo veo. No. Deja de ver las cosas con la emoción y comienza a verlas con la oración. Se emocionan y mire, pastor, y como en la iglesia no llegan muchachas bonitas, ese es el decir del diablo. O si no dicen, y como no llegan muchachos pintas, y el que llega es creído, y el que canta es creído. Usted sabe que usted tiene una asignación, y se lo digo hoy de parte, siempre lo he dicho cuando compartimos, tienes una asignación. Y el diablo siempre le va a tirar a los que tienen asignación. ¿Para qué? Para sacarlo del propósito.
Estamos orando por su novia. No la que será su novia, la que será su esposa. Usted no está porque ande dando piquitos en las esquinas. Yo tampoco. ¿Cómo hago, pastor? Si la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si usted no conoce la voluntad de Dios, primero conozca a Dios. Hay gente queriendo conocer la voluntad de Dios cuando no conoce a Dios. ¿Cómo vas a conocer la voluntad del que no conoces? ¿Está conmigo? Pero el Señor, mire, es tan bueno que conociendo la dificultad que usted y yo tenemos para reconocer su voluntad y su camino, nos dejó al mejor de los maestros para orar conforme a su voluntad. Escuche, nos dejó al Espíritu Santo. Y le voy a mostrar con la Biblia. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dígale usted. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Lo que tú no sepas qué es y qué no es, vaya al Espíritu de Dios. Pero ¿cómo vas a ir al Espíritu si no lo conoces? Él no puede ser una simple historia, tiene que ser una vivencia. Pero Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Dios dice, conozca mi espíritu y por medio de él harás mi voluntad. Hay gente queriendo hacer la voluntad de Dios sin caminar en el Espíritu. Tú tienes que caminar en el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Nadie, escuche bien, que quiera hacer la voluntad de Dios, camina sin el Espíritu. Quien quiere caminar en la voluntad de Dios, camina en el Espíritu. Claro, hay cosas que nos confunden. Hay gente que parece buena pero que no era buena. Y usted se deja convencer por las apariencias. Usted se deja llevar por lo que vio. Usted se deja llevar por lo que le dijo. Usted se deja llevar por tantas cosas. Por tantas cosas. Pero hay uno que sí escudriña los corazones. Que sí conoce los corazones. Que lo que a usted le parece recto es camino de muerte. Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si ese trabajo sí es para mí? ¿Cómo hago si ese viaje sí lo debo hacer? ¿Cómo hago si esa relación sí me conviene? Es sencillo. Busque a Dios, pero no pida lo que usted quiere. Padre, te pido por el viaje que tengo esta semana. Guárdame en el nombre de Jesús. Amén. Ya oré y Dios me va a llevar en victoria. No, una cosa es consultarle a Dios y otra cosa es informarle a Dios. Señor, ¿me permites hacer ese viaje? ¿Será que me debo mover de la ciudad? ¿Será que debo salir del país? ¿Será que debo tal cosa? ¿Será que debo irme a trabajar a esa empresa? Todo hay que consultarlo a Dios. Pero pastor, ¿cómo hago? Conozca al Espíritu para que te muevas en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué no has recibido milagros? Porque has estado pidiendo cosas sin ser la voluntad de Dios. Señor, dame plata para restregarle a la familia, que yo sí podía. Dios no te va a dar. Señor, permite que yo sea muy importante y pueda ir a muchos lugares y que me vean en las redes, en todo lugar, para que los que no creyeron en mí se cierre la boca. Dice, pues no te lo voy a hacer, porque yo no voy a bendecir a alguien para que pisotees a otro. Estás pidiendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Tenemos que orar, iglesia, pidiéndose guiado por el Espíritu Santo, para que así aprendamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Número 3. Voy rápido porque son 4. Número 3. ¿Por qué no hay respuesta? Número 3. Por un corazón sin arrepentimiento. Miren que empezamos algo suave, con fe.
con voluntad de Dios. Ahora vámonos con arrepentimiento. Y usted ni se imagina el cuarto. Isaías 59, 1 al 3. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Cuántos dicen amén? Pero vuestras iniquidades, ¿vuestras qué? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Verso 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Si las oraciones no dan fruto, no es porque Dios no tenga el poder para hacerlo. Ojo con esto. Si tus oraciones no tienen fruto, no es porque Dios no tenga el poder para hacerlo o para cumplir lo que estás pidiendo, sino que tu pecado está siendo un obstáculo entre el poder de Dios y tu vida. ¿Está conmigo? ¿Alguien está recibiendo hoy? Nuestros pecados no confesados. En otras palabras, tus pecados ocultos, tus pecados escondidos, lo que haces cuando nadie te ve, lo que haces creyendo que no te están viendo porque no está ni tu pastor, ni tu mujer, ni tu marido, ni tus hijos, ni nadie cerca te está viendo. Tú haces las cosas pensando que no lo están viendo. Pero esos pecados son un obstáculo para tus oraciones. ¿Cuáles pecados, pastor? Yo no me voy a poner aquí a descifrarlo ni a decirle levante la mano el que tiene pecado oculto. Tampoco le voy a decir confiese su pecado. Tampoco. Porque usted no se confiesa ante un hombre, usted se confiesa delante de Dios. Pero sí, si usted quiere ser bendecido, deje de andar jugando entre lo santo y lo inmundo. ¿Por qué no te bendice Dios? Porque tú en lo secreto estás haciendo cochinadas. Porque cuando nadie te ve, estás pecando. Cuando tu mujer no te ve, estás con la mujer del otro. Cuando tu marido no está, está con el marido del otro, de la otra. Cuando tus padres no te ven, estás yendo al paraíso. Pero tienes en la casa una apariencia de niño bueno. Y así quieres que Dios te bendiga. ¿Cuáles pecados? Los que son los que te están afectando. Escuche, los pecados que están activos en tu vida, que tú no has querido confesar. Pecados ocultos. ¿Y sabe por qué hay pecados ocultos? Porque no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Hay gente queriendo ser bendecida sin un verdadero arrepentimiento. ¿Alguien está conmigo? Por eso estábamos leyendo ahorita Isaías, y Isaías dice: han hecho división entre vosotros y Dios. Escuche, las barreras están del lado del pecador, no del lado de Dios. No culpes a Dios cuando tú sabes que estás torcido y estás esperando un milagro y no te llega. Es tiempo para que te sientes y examines tu vida. Debo corregir mi vida, debo corregir mi corazón, debo dejar de pecar, debo dejar de engañar, debo dejar de hacer esto. ¿Para qué? Para que el milagro venga en el nombre de Cristo Jesús. El texto lo dice: nuestros pecados no confesados harán ocultar el rostro de Dios para no oír. Porque Él es tan santo que no puede tener comunión contigo cuando tú no decides caminar en santidad. Y yo puedo decirle en esta hora, muchas veces nos ha faltado ser sinceros con Dios. ¿Aló? Cuando tú vas a orar,
preséntate delante de Él con un corazón sincero, porque Dios sí te conoce. Señor, yo que no he hecho nada malo. Dios dice, ¿cómo? Señor, yo que soy perfecto, yo que no le hago mal a nadie, yo que no miro a la gente, yo que no hablo. Tú no puedes hablar de la gente, pero estar cargado con alguien. Tú puedes tener una raíz de amargura, un resentimiento, pero pastor, ¿eso es pecado? Es un pecado, porque tú odias a alguien, porque tú le hablas a alguien con hipocresía. Eso es no tener un corazón sincero. Tienes que corregir eso para que el milagro venga en el nombre de Jesús. Por eso el texto dice, el texto que leímos, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Y tus pecados y nuestros pecados han hecho ocultar a Dios para no oír. ¿Ustedes saben por qué a veces Dios se pone sordo con nosotros? Porque hay una barrera llamada pecado que no deja pasar la oración. ¿Alguien está recibiendo hoy? Nos falta sinceridad. Cuando tú vayas a Dios, desnúdate. Abre el corazón porque Él sí te conoce. Él sí sabe quién eres. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Dice Hebreos 10:22. No se los había dicho. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aunque usted, escuche, muchas veces no peque en la acción, peca en pensamientos. Escuche, el pecado me separa de la fuente de todo bien y me acerca a todo mal. El pecado me separa de la fuente de todo bien y me acerca a todo mal. ¿Qué es lo tercero? ¿Mis qué? ¿Un corazón sin qué? Sin arrepentimiento. Cuando tú vas a orar, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Número 2, si te arrepentiste, número 2, no lo vuelves a hacer. Hay pecadores que reinciden, pero usted no. Señor, perdóname, y a los 3 días haciendo lo mismo. ¿Para qué pide perdón si siguen las mismas? ¿Para qué pide perdón si no quiere cambiar? Dios no escucha hasta que tú no te arrepientes. Pero han dicho, pide todo, solamente pídele, venga Dios. Y no le dicen a la gente, arrepiéntese. No dile a la gente, pida conforme a la voluntad de Dios. Eso son barreras, eso estorba los milagros. Eso no deja que Dios nos bendiga. Y todos tenemos pecados. ¿Me dejaron solo? Dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Algunos que tienen apariencia de buenos, pero no han mostrado lo que son. Y algunos cogieron el evangelio para disfrazar su pecado. Tú tienes que arrepentirte delante de Dios. ¿Está conmigo? Número 4 y último. El maltrato a nuestra esposa.
Pastor, ¿dónde salió usted con eso? Vamos en tres, ¿no? Y el cuarto es, ¿por qué Dios no me escucha? Por el maltrato a mi esposa. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, ¿a quién les está hablando? A ver, ¿cuántos esposos hay aquí? Pero felizmente digan esposos, digan amén. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿podemos meter ese punto ahí? ¿Sí cabe? Ah, bueno. Le voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice lo siguiente: en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozca que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. La palabra declara que nuestras oraciones son estorbadas o tienen estorbo cuando no tratamos a nuestra esposa como a vaso frágil. Es decir, cuando somos ofensivos en el trato, cuando usamos violencia con ellas, cuando usamos maltrato verbal y cuando usamos maltrato emocional. Diga al esposo, yo no soy así. No escuche nada, diga, yo no soy así. Hey, ¿quiere que tu oración llegue al cielo? Aprenda a respetar la mujer que tienes. Aprende a tratarla, dice la Biblia, como a vaso más frágil, no como a vaso desechable. Hay hombres que tratan a la mujer como vaso desechable. La usan y la patean. La usan y la tiran a la basura. Y cuando la usan después no les sirve. Y dice la palabra, y ellas también son coherederas de la gracia de la vida. En otras palabras, si tú te sientes con derecho, tu mujer también tiene derecho. Aló. Esposos, este mensaje es un llamado para que comprendamos algo. Si queremos experimentar la bondad, la misericordia, el favor de Dios, es necesario, escuche bien, porque hablo a esposos, porque como cabezas que somos de la familia, tengamos un buen trato con nuestra esposa. ¿Por qué hablo esposos? Porque la bendición viene por la cabeza. Hay milagros que no han llegado a tu casa. Y hablo de los que vienen a la iglesia, porque hay hombres que vienen a la iglesia que se portan peor que un impío. A su mujer la tratan como quieren. Y podemos pensar, y espero que no, que algunos le pegan a sus esposas. Y la hermana está contenta. Ay, le hablaron fue a ellos nomás. Para que nuestras oraciones, dice el texto, y termina diciendo, nuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, escuche bien, muchas de nuestras oraciones no llegan ni al techo de la casa. ¿Por qué, pastor? Porque detrás de nosotros hay una familia maltratada, una esposa menospreciada, unos hijos abandonados. Lo que estorba tu oración no es tu mujer, sino tu relación con ella.
Así no les gustó, ¿no? ¿Cómo hay que tratar a la esposa? ¿Tú la tratas como vaso más frágil? ¿Con tu boca la honras? Cuando usted no honra a su esposa, se dice: Señor, bendíceme, no importa cómo trate a esta vieja. Eso es lo que usted está diciendo. Y Dios no va a pasar por encima de sus principios. Y su principio dice que tiene que tratarla como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de Dios. En otra palabra, tú te estás metiendo con una hija de Dios. Estás tocando a una hija de Dios. Cuando tú le estás pegando a tu esposa, le estás pegando al Señor. Cuando tú estás insultando a tu mujer, estás insultando al Espíritu Santo. Aprenda a honrar a la mujer que tiene. Aprenda a respetar a la mujer que tiene. Aprenda a valorar la esposa que tiene. Porque si no, tú te meterás a orar en tu cuarto, a hacer mucho ayuno, a hacer mucha oración. Pero si tratas mal a tu mujer, no hay respuesta para esa casa. No es cuánto ayunes, cuánto ores, no, es cuánto respetas a tu esposa, cuánto honras a tu mujer. Pero pastor, ¿por qué tienes que meter ese punto ahí? Porque la Biblia dice: para que tu oración no tenga estorbo. Es que ahí lo dice: para que tu oración no tenga estorbo. Es la manera más clara. ¿Quiere que el cielo se le abra? Ahí esa mujer que Dios te dio. 10 años de casados. 22 años de casados. Llevamos. Entonces usted tiene que sentarse a mirar cómo está tratando a sus hijos, cómo está tratando a su mujer. ¿Por qué usted pide y no recibe? ¿Y por qué por misericordia Dios bendice a su mujer y a usted no? Dios no se va a quedar quieto. Él va a tener que honrar a la esposa para que usted comience a ver por qué ella sí y yo no. Y si la bendición llega por mí, papi, si tú no te arreglas, Dios tiene que mandar bendición por otro lado. Qué bueno sería que usted se alineara con el propósito de Dios. Aprende a ver a tu esposa como una ayuda y no como una competencia. No compitas con tu mujer, compite con el diablo. ¿Cuántas palabras le has dicho a tu mujer? Aún viniendo a la iglesia, ¿cómo la coges en ese carro? ¿O cómo le dices en la casa? Yo le hablo a gente que somos de carne y hueso. Oh, pastor, yo soy un ángel. ¿Ángel de qué? Ángel en la iglesia y demonio en la casa. Tratar a la esposa como vaso más frágil es cuidarla, es respetarla, es honrarla, es sacarla con usted, llevarla a todo lado. Siéntase orgulloso de la mujer que tiene, de que usted hoy es lo que es por la mujer que tiene. Cada uno no es por su lado, somos un equipo en el nombre de Jesús. Somos lo que somos, los tres en victoria, porque nos hemos unido a creer que si yo te trato bien, si yo las trato bien, hay milagros en el nombre de Cristo Jesús. Mis primeras detractoras de un mensaje serán ellas, porque me van a haber parado ahí y van a decir: no está cumpliendo nada lo que dice. Yo tengo que guardar mi testimonio porque el cielo no miente y Dios no me deja mentir para darme ese altar. ¿Como vaso qué? Más frágil. No dice frágil, más frágil. Y hay gente que cree que la mujer es vaso desechable. Tu familia no es desechable. Tus hijos no son desechables. Aprende a respetar a tus hijos. Responde por tus hijos. Cuida a tus hijos. Cuida tu casa. Cuida a tu familia. Porque por eso el cielo ha detenido el milagro. Porque tú eres un mal padre. Eres un mal marido. No respeta a la mujer. 10 años, ¿no? 10 años. Están muy jóvenes todavía ustedes. Y van a seguir muchos años más de vida, en nombre de Jesús. Pero algunos que llevan 30, 40 años de casados y no respetan a la mujer que les aguantó una vida. Y la que les sufrió, y el día que medio respiran un poquito y tienen plata, se van con otra que no sufrió con ellos.
Ellos creen que van a vivir la vida. No, ella va a vivir la vida al lado suyo porque va a vivir una mantenida. Y la mujer que te aguantó, la echaste. Dios no te va a poder bendecir si tu deseo es tener plata para dejar la mujer que tienes. ¿Cómo tratas a tu esposa? Ahora, mujeres, ¿cómo son ustedes con el hombre que las trata bien? Porque a veces piden buen trato y ustedes no dan buen trato. A veces, mire, ay, santo. Ya voy, ya voy. Pero busco el texto. Tranquilos, que yo no me quedo con esa. Estoy bromeando. Aleluya. Escuche. Coloca el 6. Ese texto está poderoso. Ahí mismo con el 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Verso 7. Vosotros maridos. Devuélvete al 6. Mire cómo está eso de bonito. Ahora sí, Dios, pero que primero tiene que hablarle a los maridos. Vosotros maridos, tratad a sus mujeres como vaso, ¿qué? Más frágil. Listo, está bien. Pero ustedes mujeres, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra. No, sí, no, es que se me olvidó darles el 5. Coloque el 5. Por eso yo tuve que ir a la Biblia aquí. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Dígalo usted. Otra vez, 2, 3. Ahí vamos bien. Ahí dice, como Sara, que le llamaba a su esposo, ¿cómo le decía? ¿Cómo le dices tú a tu marido? ¿Cómo lo llamas? ¿Qué le dices? Hey, ¿está conmigo? Usted quiere que tu marido te trate como vaso más frágil, pero tú ¿cómo lo tratas? Número 1, ni se sujetan. Número 2, no le dicen Señor. Ay, pero pastor, eso es de la Inquisición. Queme la Biblia entonces. Mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y yo digo que, Señor, Señor, Señor. No. Cuando hablo de Señor hablo de respeto. ¿Respetas tú a tu marido cuando hablas de él? ¿Delante de todos lo respetas o hablas de él? Dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cuántas santas hay aquí? Esperan en Dios, pero dice la palabra, se sujetaban a sus maridos. Usted quiere que su marido la trate como vaso más frágil cuando usted no se sujeta. Número 2, cuando usted no lo trata con honra. 7, el 7, el 6, creo que estamos en el 6. Somos hijas, somos hijos de Abraham, hijos de Sara, dice la palabra. Cuando usted cumpla ese propósito, su marido tendrá que tratarla como vaso más frágil. Pero así a usted no lo traten así, usted trátela como vaso más frágil, que la que va a perder es ella. Usted trátela como vaso más frágil. Cuando ella vea que usted la trata como vaso más frágil, no le queda otra cosa sino sujetarse. Porque la sujeción se gana. Hay mujeres que llevan años de matrimonio y no se quieren sujetar a Dios. Un principio de rebeldía. Examine su vida, por eso no hay bendición en tu casa.
¿Quiere que tu marido te honre? Hónralo. Esposos, ustedes y yo, nosotros los esposos, somos los responsables de la bendición en nuestra casa. No es ella, somos nosotros. Ya si la mujer quedó sola por muchos motivos, ya le toca a ella hacer frente. Pero si hay un hombre en la casa, quien tiene que arrebatar el milagro es él. Quien tiene que traer la bendición es él. ¿Y cómo la trae? Los 3 puntos primeros, y hay otros más, hay muchos más, pero yo solo traje 4. Y ese cuarto es que tu esposa sienta que la está tratando Dios en casa. Que tus hijos sientan que Dios está en casa. Pero hay veces que la casa de muchos de ustedes son un infierno. Solamente el cielo se siente en la iglesia. ¿Alguien recibió? Cuando usted consiga esposa, la va a tratar como vaso más frágil, ni siquiera frágil, más frágil, con cuidado. De novio la quieren llevar para todos lados y de esposo la quieren enterrar por ahí. Ni salen con ella, ya se avergüenzan de ella. De novio le da la mano y de esposo le deja que se caiga del bus. De novios quieren hablar por teléfono todo el día y de esposos ni se hablan en la casa. Qué pereza hablar con ella. ¿Qué hablo? ¿Qué le digo? Si Dios no ha contestado tus oraciones, hermano, le digo hoy, revise qué tan buen esposo eres. Revisa qué tan buen padre eres. Hijos, revisa qué tan buenos hijos son. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una de las causas para que el milagro no llegue es que ustedes se acuestan bravos. 2 días sin hablarse, 3 días sin hablarse, y así orándole a Dios. Ni ore esos días, porque es perder la oración. Tus oraciones pueden tener estorbo por muchas cosas. La incredulidad, pedir fuera la voluntad de Dios, un corazón no arrepentido y ser un mal marido en casa. Para que mis oraciones sean escuchadas, necesito derribar esas barreras con fe, someterme a la voluntad de Dios, tener un arrepentimiento sincero y tener mejor relación en mi casa con mi esposa. Cuando tú te alineas al principio de Dios, tus oraciones van a fluir con poder, con responsabilidad, conforme al plan y el propósito de Dios. Llegará el tiempo cuando tú comiences a cumplir con todo esto y tus oraciones tendrán respuesta en el nombre de Cristo Jesús. He dicho.